Buenos días, mi compañera Estrella Exayana y su servidora Julisa Pérez les presentaremos el siguiente tema. La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, por Naomi Klein. Capítulo 8. La crisis funciona. La terapia de shock como parte del paquete. ¿Qué es la hiperinflación? Es la rápida pérdida del poder adquisitivo por parte de la población, el desestímulo al ahorro y la inversión en dicha moneda, y la fuga de capitales del país, efectos, todos estos de una profunda depresión económica. A mediados de la década de 1980, eran ya varios los economistas que habían advertido que una crisis hiperinflacionaria auténtica simula los efectos de una guerra militar, porque esparce el temor y la confusión, crea sus propios refugiados y provoca una considerable pérdida de vidas humanas. Era más que evidente que en Bolivia la hiperinflación había desempeñado el mismo papel que la guerra de Pinochet en Chile y que la guerra de las Malvinas para Margaret Thatcher. Para los ideólogos más la ultranza de la escuela de Chicago, como era el caso de Williamson. Eso significó que la hiperinflación ya no era un problema a resolver, como Sachs creía, sino una oportunidad de oro que aprovechar. En la década de los 80, gran parte del mundo en vías de desarrollo, pero en especial América Latina, estaba entrando en aquel momento en una espiral hiperinflacionaria. Dicha crisis era consecuencia de dos factores principales cuyos orígenes hay que buscar en las instituciones financieras de Washington. El primero fue la insistencia con que éstas presionaron para que las deudas ilegítimas acumuladas por las dictaduras de esos países fuesen traspasadas a sus nuevos regímenes democráticos. El segundo fue la decisión de inspiración friedmanita que tomó la Reserva Federal estadounidense al permitir el alza de los tipos de interés, lo cual incrementó enormemente la magnitud de esas deudas. Transmisión de deudas. ¿Pero qué son? Bueno, es el traspaso de poderes al nuevo gobierno democrático. Al momento que sucedía esto, se disparaban las deudas, como bien mencionábamos anteriormente. Argentina fue un caso paradigmático. En 1983, tras el desmoronamiento de la Junta Militar a raíz de la Guerra de las Malvinas, los argentinos eligieron a Raúl Alfonsín como nuevo presidente. Pero todo estaba preparado para que el recién liberado país sufriera un estallido de grandes proporciones, el de la llamada bomba de la deuda. Durante el gobierno de la Junta, la deuda externa de Argentina se había disparado de los 7.000 millones de dólares del año previo al golpe de Estado a los 45 millones del momento de traspaso de poderes al nuevo gobierno. Ese mismo panorama fue en el que, con escasas variaciones, se fue repitiendo por toda la región. En Uruguay, la Junta Militar convirtió la deuda de 500 millones de dólares que encontró cuando tomó el poder en otra de 5 millones, una carga exorbitante para países de solo 3 millones de habitantes. Aquellas deudas eran odiosas, ya que las poblaciones de esos países recién liberados no tenían por qué estar obligadas a pagar las facturas que habían dejado sus opresores y torturadores. En Chile, por ejemplo, los préstamos costearon la triplicación del gasto militar, que sirvió para que las Fuerzas Armadas chilenas pasaran de 47.000 soldados en 1973 a 85.000 en 1980. Buena parte de lo que no se gastó en armamento desapareció sin más. En los gobiernos de las juntas militares imperaba la cultura de la corrupción. En Argentina se ha acusado a la Junta de ser aún más codiciosa. En 1984, José Martínez de Hoz, arquitecto del programa económico de la dictadura, fue arrestado bajo la acusación de fraude por una cuantiosísima subvención estatal concedida a una de las empresas de las que era presidente. El Banco Mundial, por su parte, investigó lo que había sucedido con 35 millones de dólares
que la Junta había pedido prestados en el extranjero y descubrió que 19 millones, un 54% del total, habían sido transferidos fuera de las fronteras argentinas. Larry, un afamado profesor de la Universidad de Chicago que dio clase a muchos de los Chicago Boys de Argentina, ha descrito esos miles de millones de dólares perdidos, robados ante las mismísimas narices de sus alumnos, como el mayor fraude del siglo XX. La deuda nacional restante había sido gastada sobre todo en el pago de los intereses y en turbias operaciones de reflote de algunas empresas privadas. En 1982, poco antes de la caída de la dictadura argentina, la Junta le hizo un último favor al sector empresarial. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central de Argentina, anunció que el Estado asumiría las deudas de grandes empresas multinacionales y nacionales que, de un modo análogo a lo que les había sucedido a los chilenos en su momento, se hallaban al borde de la quiebra por la enorme cuantía de los préstamos que habían suscrito. Para las compañías afectadas, aquel ventajoso acuerdo significó continuar siendo dueñas de sus activos y sus beneficios. Los partidarios del impago de esas deudas ilegítimamente acumuladas sostenían que los prestadores sabían o deberían haber sabido que el dinero se estaba gastando en represión y corrupción. Bueno, la transcripción demuestra que el gobierno de Estados Unidos aprobó préstamos destinados a la junta militar a unas sabiendas de que estaban siendo utilizados en plena campaña de terror. Pues bien, a principios de la década de 1980 era el pago de esas mismas deudas odiosas el que Washington requería con tanta insistencia al nuevo gobierno democrático de Argentina. El shock de la deuda. Un nuevo tipo de shock apareció en las noticias. De entonces, el llamado shock Volcker. Los economistas emplearon ese término para describir el impacto de la decisión tomada por el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, de incrementar sustancialmente los tipos de interés en Estados Unidos, donde llegaron a alcanzar una cota máxima del 21%, en 1981 se mantuvieron en niveles parecidos hasta mediados de la década de 1980. El aumento espectacular de los tipos de interés provocó una oleada de quiebras en el propio Estados Unidos, donde en 1983 el número de personas con impagos hipotecarios se triplicó con respecto al año anterior. Como así fue en Argentina, la enorme deuda traspasada por la Junta Militar creció con rapidez hasta alcanzar los 65 millones en 1989, y la misma situación se reprodujo en países pobres de todo el mundo. Shock de los precios. ¿Qué es? Es un incremento en los precios de los insumos, la actividad o determinados avances tecnológicos. Se habla de la existencia de un shock de precios cada vez que el precio de un producto de exportación como el café o el estaño experimenta una caída de un 10% o más. Según el FMI, los países en vías de desarrollo se experimentaron 25 shocks de esa clase entre 1981 a 1983 y entre 1984 y 1987, en el momento álgido de la crisis de la deuda. Fueron 140 los shocks de precios registrados en países en desarrollo, los cuales contribuyeron a hundir a estos aún más en el plazo de la deuda. Fue en ese punto donde la teoría de la crisis de Friedman empezó a reforzarse a sí misma. Cuanto más seguía sus recetas, la economía global, tipos de interés flotantes, precios desregulados y economías orientadas a la exportación, más proclive a las crisis se volvían el sistema, lo que provocaba cada vez más debacles como las que propician las circunstancias en las que, según el propio Friedman, más dispuestos están los gobiernos a seguir al pie de la letra sus radicales consejos. Así es como se incorpora la crisis al modelo de la Escuela de Chicago, cuando el dinero puede viajar de un lado a otro del planeta a gran velocidad y sin límite de cantidad, y cuando los especuladores pueden apostar por el precio de cualquier cosa, desde cacao hasta divisas. El resultado es una
ingente volatilidad. La experiencia argentina de complicación de la crisis de la deuda por culpa de esos otros shocks fue desgraciadamente característica de un fenómeno habitual en otros muchos países. Raúl Alfonsín accedió a la presidencia en 1983. En plena incidencia del shock, Volcker lo que hizo que el nuevo gobierno actuara como un gabinete de crisis desde el primer día. En 1985, la inflación era tan grave que Alfonsín se vio obligado a anunciar la instauración de una nueva moneda, el austral, jugándoselo todo a que ese nuevo comienzo desde cero le permitiría recobrar el control de la situación. En 4 años los precios se incrementaron hasta tales niveles que estallaron disturbios y saqueos generalizados de los establecimientos de alimentación. Había restaurantes en el país que usaban la nueva moneda para empapelar las paredes porque resultaba más barata que el papel pintado. Desde entonces, Argentina no se ha recuperado de la inflación y se encuentra en los primeros lugares de los países con la mayor tasa de inflación. Milton Friedman no creía en el FMI ni en el Banco Mundial. Las dos instituciones que tienen en la calle 19 de Washington, D.C., se abastecían continuamente de los Chicago, que acababan ocupando muchos de los principales puestos de responsabilidad. Arnold Harberger, que dirigió el programa de máster en estudios sobre América Latina de la Universidad de Chicago, alardea a menudo del gran número de titulados suyos que han conseguido establecerse en puestos de poder en el Banco Mundial y en el FMI. Otra de las estrellas era Claudio Lusser, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el más alto cargo en la jerarquía del fondo para temas relacionados con América Latina. Algo que es importante resaltar es que los de Chicago también ocuparon otros altos puestos del FMI. Puede que Friedman tuviera motivos filosóficos para oponerse a aquellas instituciones, pero lo cierto es que en la práctica no había organizaciones mejor posicionadas para poner en marcha su teoría de la crisis. Los países que se vieron afectados por la crisis en los años 80 no tenían otro sitio al que recurrir más que al Banco Mundial y al FMI. Y cuando recurrieron a dichas organizaciones, toparon con un muro de Chicago Boys, ortodoxos y adiestrados para no ver sus catastróficas situaciones económicas como problemas que solucionar, sino como oportunidades valiosísimas para ejercer su influencia liberadora y asegurar una nueva frontera para el libre mercado. ¿Cuál es el país con el nivel de ingreso más alto en Latinoamérica hoy? ¿Cuál, po? Chile, po. Este país es otro país. Es otro país. Éramos isleños entonces y éramos chatos. Chile was not a jewel in 1955, but it's a jewel today. Teníamos una relación de camaradería enorme. Teníamos distintas opiniones políticas, pero hablábamos poco de política y nos llevábamos bien. El secreto de los Chicago Boys eran las fiestas. Estas fiestas se iban haciendo cada vez más famosas porque eran muy alegres. Estos chilenos me encantan tanto. Chicago era una escuela distinta. Era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ellos han aprendido toda su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal.
No tengo idea cuál fue la motivación. Me cago en la motivación. Lo que importa es que Chile ganó con eso y yo gané mucho con eso. Como la ONU, el Banco Mundial y el FMI habían sido creados como respuesta directa al horror de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo en mente de no repetir nunca más los errores que habían hecho posible el auge del fascismo en pleno corazón de Europa, las potencias mundiales se reunieron en 1944 en Bretton Woods para crear una nueva arquitectura económica. El Banco Mundial realizaría inversiones en el desarrollo a largo plazo para sacar a los países de la pobreza, mientras que el FMI ejercía el papel de una especie de parachoques global, promoviendo políticas económicas que redujeran la especulación financiera y la volatilidad de los mercados. Cuando un país diera síntomas de estar cayendo en una crisis, el FMI entraría en acción por medio de subvenciones y préstamos para la estabilización, con lo que impediría las situaciones críticas antes de que se produjeran. John Maynard Keynes, que encabezaba la delegación británica, estaba convencido de que el mundo se había dado cuenta por fin del peligro político de dejar que el mercado se regulara por sí solo. Especulaba. Pocos lo creían posible, declaró Keynes en la cláusula de conferencia, pero si aquellas instituciones se mantenían fieles a sus principios fundamentales, la hermandad del hombre se habría convertido en algo más que meras palabras. Ni el FMI ni el Banco Mundial estuvieron a la altura de este proyecto universal. Desde el primer momento, el poder no se distribuyó sobre las bases de un país, un voto, como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino en función del tamaño de la economía de cada país, un sistema que otorga a Estados Unidos un poder de veto efectivo sobre todas las decisiones importantes, y permite que Europa y Japón controlen el resto. Y existen actores que siempre hacen lo necesario para anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países. Lo vamos a revisar de inmediato. ¿Por qué? Porque saben que pueden sacar mucho provecho de esa realidad. Son préstamos que se acuerdan por organismos como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que les integra en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y también a los intereses de la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos supuestamente a restablecer el equilibrio financiero de los países en dificultades, pero realmente se trata de ajustes que buscan ante todo favorecer a los mercados financieros. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional imponen la apertura de una economía afín con la necesidad de atraer capitales, con las consecuencias negativas para la población y la economía que conlleva toda esta realidad. La pobreza se generaliza entonces con rapidez, así sucede, y también los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten mejorar el bienestar de las personas con menos dinero, es decir, los más pobres. Es por eso y por mucho más que CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista y que es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden la soberanía frente al sector financiero. Las autoridades del Banco Mundial y del FMI siempre habían formulado recomendaciones políticas como condición para la concesión de sus préstamos, pero a principios de la década de 1980, por la desesperación de los países en desarrollo, sus recomendaciones se trocaron en exigencias liberadoras radicales. Cuando los países golpeados por la crisis acudieron al FMI en busca de préstamos de emergencia y de alivio para sus deudas, el fondo respondió con programas generalizados de terapia de shock, equivalentes a su alcance al ladrillo. El FMI lanzó su primer programa completo de ajuste estructural en 1983. Durante las 2 décadas siguientes, todo país que acudió al fondo en busca de un préstamo importante ha sido informado de la necesidad en que modernizara su economía de arriba abajo como condición para la concesión de la ayuda. Pese a esa nueva misión radical y sumamente lucrativa, el FMI y el Banco Mundial siempre afirmaron que todo lo que hacían era en aras de la estabilización. El mandato oficial del fondo seguía siendo la prevención de la crisis,
no la ingeniería social ni la transformación ideológica, por lo que había que mantener la estabilización como justificación pública de sus actividades. Pero la realidad fue que en un país tras otro, la crisis internacional de la deuda fue metódicamente utilizada como trampolín para promover el programa de la Escuela de Chicago, basado en la aplicación despiadada de la doctrina friedmanita del shock. What I'm trying to do in the shock doctrine is tell an alternative history of how this savage stream of pure capitalism that we've been living, capitalism unrestrained, came to dominate the world. We've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. They haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. And this is exactly what I mean by the shock doctrine. The systematic raiding of the public sphere in the aftermath of a disaster. When people are too focused on the emergency, on their daily concerns to protect their interests. A period of crisis, like the one we're in, is a very good time to think about history. The shock doctrine as a strategy relies on us not knowing about it for it to work. And what I find most hopeful about the current economic crisis is that this tactic is getting tired, because that element of surprise is no longer there. We're on to them, and it's not working. We're becoming shock resistant. Danny Rodrik, un renombrado economista de Harvard, colaboró profusamente con el Banco Mundial. Describió el concepto mismo de ajuste estructural como una ingeniosa estrategia de marketing. El principio era muy simple. Los países en crisis necesitan desesperadamente ayuda para estabilizar sus monedas. Cuando las políticas de privatización y de libre comercio se incluyen en el mismo paquete que las medidas de rescate financiero, los países no tienen más remedio que aceptar el lote completo. Lo realmente astuto era que los propios economistas sabían que el libre comercio no tenía nada que ver con el fin de la crisis, pero esto no se lo decían. Aquella admisión causó auténtica sorpresa en aquel momento histórico. El banco y el fondo insistían públicamente en que los gobiernos de todo el mundo habían visto la luz y habían caído en cuenta de que las políticas del Consenso de Washington eran la única fórmula de estabilidad posible y por consiguiente de democracia. Sin embargo, ahí estaba el reconocimiento expreso, hecho por alguien del propio establishment de Washington, de que los países en desarrollo solo se sometían a lo que se les decía porque se les inyectaba una mezcla de falsos pretextos y extorsión pura y dura. ¿Quiere salvar a su país? ¡Véndalo! Rodrik llegaba incluso a admitir que la privatización y el libre comercio, dos piezas centrales del paquete, no tenían relación directa alguna con la generalización de estabilidad. Sostener lo contrario era, según el propio Rodrik, un ejemplo de mala teorización económica.